profesión, y esas son las personas, a veces hay personas que se consideran mediadores. Ellos han establecido las normas y ellos ahora están regulando este campo, y esto no tiene nada que ver con la asociación o con el colegio de abogados. No conozco de ningún argumento que hable de que la mediación en sí misma constituya práctica legal o no, práctica de derecho. Tal vez el señor Cooper le podría dar alguna información más. Yo no conozco más acerca de esto en mi estado, por lo menos. Hasta ahora, en Estados Unidos, no ha habido un colegio de abogados que yo conozca, ningún tribunal o corte o juez que yo conozca que haya establecido la mediación como una parte de la práctica del derecho. Hay varios abogados, compañías, bufetes legales y compañías de seguros que han indicado que consideran que la mediación es parte normal de una responsabilidad de un abogado y cubren y aseguran al abogado en sus actividades de mediación. Hay otras compañías de seguros que no lo hacen. Hay un código de ética promulgado conjuntamente por la Asociación Americana de Arbitraje, la Sociedad de Profesionales de Resolución de Disputas y la Asociación Americana, el Colegio de Abogados norteamericano. Y esta es una guía para la práctica ética en el proceso de mediación, pero no tiene la fuerza y el vigor de una mediación, de una regulación o reglamentación. Esta pregunta nos llega de Panamá, de la Universidad Tecnológica. Adelante. Buenos días. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es su experiencia en el sistema de salud sobre algún tipo de mediación? Es decir, en el caso médico-legal. Gracias. Hasta ahora, nuestra experiencia en este país, en Estados Unidos, ha sido en el área de atención de la salud, y allí la ADR se ha convertido en arbitraje. La mediación empieza a utilizarse apenas, pero la mayor parte de las relaciones contractuales entre los pacientes y los proveedores de atención de la salud, cuando recurren a estos métodos de ADR, más bien se refieren a arbitraje y no a mediación. Lo que yo puedo decir es que en el sistema de tribunales muchas veces tenemos casos de negligencia profesional. Un médico se le sigue un juicio a un médico o a un hospital, y en nuestro estado se requiere que esos casos pasen primero a la mediación antes de pasar a juicio. La mayor parte de estas mediaciones han tenido mucho éxito, pero esto han sido en casos en que ya se han suscitado los juicios. Nuestra próxima llamada nos viene en vivo y en directo de la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, Medellín, Colombia. Muy buenos días. Mi nombre es Oscar Rodríguez. Nos gustaría preguntar, ¿cómo se llega a individualizar la figura del mediador en un conflicto internacional específicamente? ¿Y cómo, o más bien, de dónde deviene su legitimidad, la del mediador o la de los mediadores? Si deviene solamente de una de las partes, o por el contrario, tiene que venir de ambas partes en conflicto. Mr. Cooper? Sin duda, la práctica de la selección de mediadores es muy variada y es infinita, y al igual que tal como lo puedan hacer las partes que van a pedir la mediación. Pero hay guías que se imponen al panel en cuanto a la selección de personas para el panel, los requisitos de capacitación, los antecedentes, la formación para que puedan continuar en el panel, y el proceso de nombramiento. Por lo general, yo sé que en nuestro caso, en los 3 o 4 mil casos de mediación que maneja la Asociación Americana de Arbitraje, nosotros trabajamos con ambas partes para seleccionar el mediador adecuado para cada caso, para cada disputa.
pero el mediador no tiene una autoridad que obligue a las partes, porque cualquiera de las partes puede despedir al mediador, así que para que el mediador sea efectivo, este tiene que demostrar que es útil para las partes. El mediador tiene que ser muy práctico y demostrar y asegurar a las partes, demostrarles que él puede realmente poderlos ayudar a salvar ese obstáculo y llegar a un convenio. Yo quiero corroborar lo que acaba de decir el señor Cooper, de que el mediador en definitiva no es el que decide nada. El mediador trata de que las dos partes lleguen a una resolución de la decisión y esta resolución es la que controla, porque ellos son los que son la autoridad en última instancia. Las partes lo que hacen es llegar a un convenio y ayudados por el mediador. Cuando se llega a un acuerdo, entonces las partes pueden estructurar eso y de esa manera, y allí es cuando se llega a la resolución del problema, cuando las partes llegan a un acuerdo. Estoy de acuerdo con el juez Brannan, pero eso no está diciendo, no está significando de que los estilos de mediación no cambien, no varíen de un mediador a otro, porque de hecho es así. Algunos mediadores son muy facilitadores, y es decir, que trabajan con las partes para realmente ayudarles a las partes a resolver la disputa. Otros mediadores, por otro lado, son muy directivos. Pueden entrar en conflicto con una idea o pueden pensar de otra manera con relación a cómo debe resolverse un problema y traten a lo mejor de convencer a las partes de que tal o cual solución es la mejor para ellos. Como hecho práctico, la mayor parte de los mediadores son algo así como un término medio. El verdadero facilitador, el método más verdadero de facilitar es que no debe el mediador ser tan fuerte como para que las partes que están en conflicto se distancien más, sino que se llegue a un acuerdo. Y las partes no quieren que el mediador les dicte los términos del acuerdo y del convenio, así que por lo tanto el proceso puede ser un término medio y hay mucho margen de acción. Quiero agregar un comentario de mi experiencia personal como abogado que también ha representado a las partes en una serie de mediaciones. La pregunta que se ha hecho es muy importante. Lo importante del proceso de mediación es la confianza en la integridad y la capacidad del mediador. En mi experiencia, probablemente en más de 200 casos de mediación como abogado privado, es que en Estados Unidos tenemos listados de nombres de personas autorizadas que tienen experiencia y formación en este campo. A medida que se entra en las jurisdicciones donde la mediación es relativamente nueva, puede que no haya el número de personas disponibles igual. Pero entonces lo que hay que hacer es construir una infraestructura, no solo en Estados Unidos, en Norteamérica, en Canadá, sino también en Latinoamérica y en todo el mundo, donde para poder asistir en cualquier país, en cualquier ciudad importante y encontrar estos nombres. Pero ahora tenemos otra pregunta que nos llega del centro de Azuero, Panamá. Adelante. Muy buenos días. La pregunta que deseo formular es la siguiente. Hemos visto los beneficios de la mediación, pero me pregunto yo, ¿hay beneficios superiores a otros medios alternativos de resolución de conflictos o disputas, como el mini trial, el private trial, el summary jury trial, el neutral listener y la neutral expert fact finding? Me gustaría saber si estos métodos alternativos no pueden ser utilizados con igual eficacia. Le voy a presentar esta pregunta, señor Cooper. Ya se nos ha hablado sobre otros tipos de métodos alternativos de resolución de disputas, incluyendo distintos tipos
que existen en el derecho consuetudinario aquí en Estados Unidos. Dígame si estos son alternativas en disputas internacionales. No hasta donde sepamos, no han jugado un papel importante en las disputas internacionales. En Estados Unidos, todos estos otros medios de resolución son una ayuda al proceso de negociación. Por ejemplo, el juicio sumario, el mini juicio, entre otros, son formas de ofrecer a las partes una comprensión más profunda de las ventajas y desventajas de su propio caso y del caso de sus oponentes, o sea, de cómo están, de la posición de ellos y del oponente, del opositor, de la otra parte. Y esto en los últimos 10 años no han sido tan populares como el arbitraje, que es lo que ha tenido la mayor acogida como ADR, o la mediación, que es la que está creciendo a un ritmo más acelerado como técnica de resolución de disputas. Y creo que casi todas estas que usted ha mencionado son una ayuda al proceso de negociación. Y en nuestro estado hemos tenido mucho éxito dentro del estado con algunos de estos procesos, como por ejemplo los mini juicios y algunos juicios por jurado resumidos, que summary jury trials. Y creo que los métodos y técnicas que han tenido éxito, diríamos que internacionalmente habría que empezar con el método de la mediación, y dentro de ese contexto las partes acuerdan y tal vez pueden luego llegar a un proceso más formal, como a un arbitraje o a un proceso de juicio por jurado resumido, y esto tal vez puede hacerse después de que haya fracasado la mediación. Pero realmente yo no tengo experiencia en esos campos. Yo quiero enfatizar que el proceso de mediación es muy importante y creo que en eso hay que concentrarse primero. Muchísimas gracias por sus excelentes preguntas. Ahora vamos a empezar con el módulo 3, que es una entrevista con el juez Harry McHugh, donde él explica algunos detalles y características de lo que es una sesión de mediación eficaz. El juez McHugh es juez jubilado, un magistrado de la Corte Distrital de Estados Unidos en el Distrito Sur de California. Su licenciatura la obtuvo en Ciencias en la Universidad MIT en 1952 y se recibió de doctor en Jurisprudencia en 1966 de la Universidad de San Diego. Tiene experiencia en ingeniería y en consultoría legal y fue nombrado magistrado del Distrito Sur de California de Estados Unidos en 1970 y se jubiló en 1993. Sus años de apoyo a métodos alternativos de resolución de disputas ha ahorrado millones de dólares a las numerosas agencias públicas y empresas privadas. Su formación interdisciplinaria y su experiencia le han valido el respeto y el reconocimiento en el campo de la negociación y conciliación en todo Estados Unidos. Él tiene su bufete en la ciudad de San Diego, donde ofrece servicios de mediación al sector público y privado. Personalmente, yo he comparecido ante el juez McHugh en varios casos en el que yo he representado a una de las partes y creo que él tiene un récord fantástico de 100% de éxito en convenios que se han logrado, algunos de los cuales han involucrado millones de dólares que se han estado en disputa. Escuchemos al juez McHugh y su experiencia en este campo. Señor juez McHugh, estamos aquí para hablar principalmente de mediación. Una de las cosas que primeramente le quiero preguntar es sobre el proceso de litigio. Usted ha tenido muchos años de experiencia en cortes federales. ¿Cree usted que el litigio tiende a hacer a las personas sean más confrontativas en general? Bueno, claramente el proceso de litigio tradicional está basado en un concepto de adversarios. El concepto se originó desde la creación de la ley inglesa, que proponía que las partes estaban obligadas a pelear una con la otra, porque utilizando presión y obligando a que cada quien presentara sus pruebas, de alguna manera se produciría siempre la verdad. Y conociendo la verdad, se resolvía en definitiva el problema. Este proceso de adversarios hace enemigos a los participantes. Y en esta era de gran proceso que ahora vivimos parecería contradictorio que todavía empujamos a las partes a hacerse enemigos
para que puedan resolver sus disputas. Por esto, para mí el proceso de litigios ya es algo totalmente anticuado. Hace muchos años los enemigos escogían campeones y hacían que estos se bajaran de sus caballos y se pelearan a muerte. Estas costumbres se han venido refinando a través de reglas de procedimientos supuestamente civilizados, pero que en efecto hacen lo mismo: retar a la otra parte. Hablemos de mediación por un momento. ¿Usted ve la mediación como un medio distinto al litigio? Claro que sí, es muy diferente, en razón de que la mediación se basa en un concepto de resolución de conflictos basado en el consenso. Esto quiere decir que cada parte está dispuesta a sentarse para intercambiar puntos de vista e ideas con objeto de facilitar la resolución a la disputa que los separa. Esto quiere inicialmente extenderle la mano a la otra parte con la intención de resolver el problema y mantener a final de cuentas una relación cordial. Aun si no fueran ya a hacer negocios juntos, por lo menos se separarán con cordialidad. Una de las cosas que observamos hoy en día es que casi siempre se tiene la necesidad de volver a hacer negocios a futuro. ¿El tener que cuidar una posible relación en el futuro es factor importante en la mediación? Bueno, yo pienso que todo abogado debe de estar muy consciente de la relación futura que su cliente pudiera tener con el que se está demandando. Por lo que al final de cuentas es ridículo depender del proceso de litigio para tratar de resolver una disputa, pues automáticamente estamos destruyendo cualquier relación amigable futura. Es un hecho que el resultado final de cualquier litigio es crear enemigos para toda la vida. Usted tiene algunos métodos que ha utilizado durante los muchos años que ha estado solucionando conflictos de otros. Bueno, le llaman técnicas de mediación. Una de las cosas que parecen curiosas es que muchas veces cuando las personas llegan a un conflicto y lo comienzan a explicar, se da uno cuenta de que lo que ellos perciben como problema no es en realidad el fondo del conflicto. ¿Le ha pasado lo mismo a usted? Esto pasa casi siempre porque, en lo general, las partes que se acercan a mí ya están involucradas en un litigio por muchas y diversas razones. De repente se dan cuenta que tiene que existir algún otro camino mejor. Por lo tanto, si ya existe un procedimiento de mediación objetivo con mediadores neutrales, fácilmente ven la sabiduría de intentar estos servicios. El mediador tiene aquí la responsabilidad de redefinir la problemática no en los términos creados por los abogados, sino que con lenguaje que las partes comprendan fácilmente. Yo trato, en mis casos, de redefinir esos problemas con simplicidad, porque casi siempre las partes acaban interviniendo directamente en el proceso de mediación. En el litigio, los abogados son los principales participantes y muchas veces en su celo por proteger el interés de su cliente, ya sea que exageran o subestiman o no entienden las ramificaciones de los reclamos y el impacto de estos sobre sus clientes. Cuando usted dirige una mediación, he observado que reúne las partes directamente enfrente de usted para que las expliquen la disputa y trata siempre de involucrar a los directivos. A los abogados les pudiera permitir una breve presentación, pero finalmente usted desea escuchar a los directamente involucrados en el conflicto. ¿Es así? Así es exactamente. Ese es el punto que estaba tratando de explicar anteriormente, porque son las personas que están involucradas en la disputa, las verdaderas afectadas por los resultados de cualquier litigio. Y yo creo que todas las partes pierden si el litigio llega hasta el proceso de determinación. Esas personas deben tener un papel que jugar en la solución de su conflicto. La mediación les permite hacerlo aún dentro del sistema legal y es esencial que contribuyan directamente, escuchando por supuesto lo que sus abogados tengan que decir. Es esencial que las partes entiendan los predicamentos que una demanda judicial les puede generar por no participar directamente.
Por esta razón, muchas veces tengo que recordarles en mis casos de mediación a los abogados que no solo hablen ellos, sino que en un proceso de mediación les digan a sus clientes que se queden en silencios, pero tienen entonces que decirles que tienen que recordarles que sus clientes tienen que hablar. Una de las cosas que he observado que usted hace en los casos que hemos trabajado juntos es que usted tiene la tendencia de repetir a las partes lo que usted ha escuchado de ellos, para asegurar que usted ha entendido y para enmarcar los conceptos básicos. ¿Es esta otra técnica que usted utiliza? Así es, y realmente hay que hacerlo siempre. Muchas veces sobresimplifico o sobreenfatizo las cosas con el propósito de aclarar la esencia del problema. Y para asegurar que los abogados entienden lo que su cliente cree que es el problema, para asegurar que el cliente entienda eso, y para asegurar que yo entienda, pues solo así tenemos una base común para iniciar la negociación alrededor de todos esos elementos. Es muy importante tener esta base común porque durante el proceso de negociación las partes van a tener que negociar alrededor de los elementos que todos entienden y con que todos están de acuerdo. El procedimiento de mediación comúnmente involucra a todas las partes cara a cara, explicando cada quien el caso. El mediador repite todo esto, pero puede reunirse por separado con las partes para tratar de encontrar qué es lo que realmente le molesta a cada quien. Esto es totalmente distinto al litigio. Sí, claramente, es diferente porque en el proceso de litigio el abogado nunca debe comunicarse en forma directa con la parte contraria. En una mesa común sí se puede, pero lo que se dice durante el proceso de mediación no puede ser utilizado para ningún otro fin. Es confidencial y se mantiene dentro de 4 paredes y solo para tratar de llegar a un acuerdo consensual. En el caso que no funcione la mediación, podemos regresar al litigio, pero nada de lo que se manejó en la mediación puede utilizarse en la corte. Porque las partes no se sienten amenazadas por estas reglas que establecen cuándo se pueden decir las cosas. Bueno, en algunos casos se dice las cosas en privado al mediador. ¿Qué es importante para el mediador durante este periodo? Bueno, para mí como mediador, lo importante es que tenga la habilidad de comunicarse con eficacia con los involucrados y con los abogados, porque esto desarrolla cierta confianza que le permite inclusive ofrecer alguna evaluación objetiva del asunto con base en su imparcialidad, y esto es lo que se busca. Frecuentemente los abogados aprovechan esto para entender mejor los hechos vía un tercero neutral y poder realizar un trabajo aún más profesional. ¿Cuáles son las características más importantes de un mediador? Paciencia, tenacidad y optimismo. Nunca debe de aceptarse la premisa aparente que frecuentemente expone las partes al inicio de una mediación en el sentido que están muy lejos uno del otro y que el caso está muy difícil de resolverse. Nunca acepte el alegato de que están demasiado divididos. Solo tiene que ser usted tenaz y optimista. Tiene que darle crédito a la gente de haber reconocido el predicamento en que se encuentra al estar enfrente de usted. ¿Siempre resuelve usted los casos con una sesión de mediación o puede esta durar meses y muchas sesiones largas? Bueno, todo depende de la magnitud del conflicto. Las disputas son básicamente batallas de voluntad. Pueden variar desde conflictos simples relacionados con testamentos, accidentes automovilísticos menores y casos de vecinos hasta grandes problemas de contratos comerciales multimillonarios, disputas políticas internacionales y demás. También depende del número de las partes involucradas. En el proceso de litigio se habla de acusadores y acusados, y cuando son varias las partes afectadas de un lado y otro, el procedimiento se vuelve muy complicado
y frecuentemente se puede alargar meses y años. Yo he tenido casos de mediación que han durado más de un año, con sesiones hasta 2 veces al mes. Pero en este caso, los mismos elementos y eficacia de proceso se da cuando la disputa es simple o es en realidad muy compleja. Se trata simplemente de determinar lo que las partes piensan que son los hechos y luego intentar llegar a un consenso de lo que son realmente esos hechos. Enseguida tratan de convenir cuál es el remedio equitativo mediando los reclamos de ambas partes. Usted ha hablado de paciencia y tenacidad como 2 características muy importantes para un mediador. ¿Qué me puede decir del aspecto de confianza? ¿Es importante que las partes confíen en la independencia y neutralidad del mediador? Yo creo que eso es esencial también porque de otra manera las partes nunca se acercarían a usted. Yo pienso que algunas personas pudieran pensar que si el mediador es neutral y desinteresado, no puede ser realmente bueno. Eso no es necesariamente cierto. El ser neutral y desinteresado no quiere decir que se pierda el control del proceso de mediación, asegurando que se sigan las reglas y que las partes no se salgan de la ecuanimidad. Esta función del mediador es como la del capitán de un barco, quien no debe dejar por mucho tiempo jamás el timón para no perder el rumbo. Así es que el mediador tiene que contar con la confianza de las partes. Y el mediador puede ser él o ella. Porque pues existen grandes profesionales de ambos géneros. Y es fundamental que siempre tengan control y confianza. Después de que han empleado estas técnicas y se han identificado con precisión los eventos del conflicto, sobre todo en los casos comerciales, ¿no se reduce todo finalmente al problema de dinero? Bueno, uno de los problemas es que el remedio generalmente contemplado por la ley usualmente se expresa en términos de daños y perjuicios traducidos a dinero, aunque muchas lesiones nunca pueden ser reemplazadas por el dinero. Es un sustituto muy pobre, pero en muchos casos se proponen acuerdos para que las partes trabajen juntas e intercambien bienes y servicios en lugar de dinero. Son iniciativas innovadoras. Así es que en la mayoría de los casos la solución final sí incluye dinero, pero no tiene que ser esto lo único. El mediador debe ser innovador. Al final del proceso lo que se tiene es un acuerdo entre las partes. Después del ejercicio como mediador, ¿usted siente que las partes realmente se comprometen a cumplir con o se hace necesario tener que ir a una corte juzgado para obligar a las partes?